Bueno, les damos la bienvenida a la quinta capacitación del ciclo de capacitaciones del RCOI. Hoy nos toca la temática de biodiversidad en Latinoamérica. Vamos a estar hablando de buenas prácticas. Bien, bueno, como siempre, durante todas las capacitaciones, primero hacemos esta breve introducción, después vamos a tener la capacitación de Patsy, que nos ha acompañado en distintas sesiones, y finalmente, a los últimos 15 minutos de la sesión, vamos a tener un espacio para preguntas. Les recordamos mantener el micrófono apagado para evitar ruidos, si los que puedan mantener la cámara encendida, y obviamente que pueden hacer consultas por chat. Todas las preguntas, dudas que tengan, inquietudes, pueden dejar todo en el chat. Así que bueno, como les decía, esta es la quinta capacitación de biodiversidad en Latinoamérica. Patsy nos va a estar contando un poco sobre las buenas prácticas, sobre los criterios que tener para considerar una buena práctica. Así que Patsy, no sé si estás ahí, si ya te pudiste conectar. Está ya. Hola, ¿qué Hola tal? Patsy, bienvenida. Bueno, voy a hacer una breve introducción sobre Patsy, que tiene un extenso currículum. Muchos de ustedes ya la conocen, pero bueno, Patsy es abogada ambiental. Actualmente se desempeña en asuntos oceánicos de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Fue voluntaria en 1.5. Además, fue una de las 77 jóvenes líderes participantes de la OIS y integró la coordinación regional de la RCOI de Latinoamérica el año pasado, así que sabe muy bien sobre estas dinámicas. Y además fue coautora y colaboradora de la declaración de Jobs Ocean presentada en el 2022. No sé si quieres agregar algo más, Patsy. No, muchas gracias, Mica, por la presentación. Gracias, Ignacio, también por el apoyo técnico. No sé si hay algo más que quieran agregar o pasamos ya a realizar la presentación. Adelante, Patsy. Toda tuya la cancha y ahí ya puedes empezar a compartir pantalla. Perfecto. Voy entonces a compartir. En el chat dicen que son tus fans. Me cuentan. Ay, muchas gracias. Me da vergüenza cuando dicen eso. Me pongo muy nerviosa. ¿Me cuentan si ven mi pantalla bien? Todavía, Perfecto. ¿Sí? ¿No? Yo no los veo. yo todavía no lo veo, pero ahora sí. Está Ah, perfecto. buenísimo. Súper, muchas gracias por la presentación, Mica, por el apoyo técnico también, Ignacio. Y muchas gracias a todos por asistir nuevamente a esta sesión. Me imagino que también es dedicar parte de su tiempo. Cada día es algo súper valioso y yo agradezco un montón que puedan estar en este espacio acompañándonos nuevamente hoy. En la sesión de hoy, a diferencia de la anterior, va a ser una sesión un poquito más técnica. Aquí hay conceptos un poco más duros o más intensos quizás en la aplicación. Y la idea de esta sesión es que podamos conocer criterios respecto a las buenas prácticas en biodiversidad para América Latina y además podamos cuestionarnos si ciertos ejemplos de prácticas en nuestra región son o no son buenas prácticas. Entonces, también desde la experiencia local, sobre todo aquellos que puedan tal vez vivir en alguno de los países donde existen estas prácticas, podamos también comentarlas. A lo largo de esta sesión vamos a conversar primero sobre qué es la integración de la biodiversidad o IDB, por sus siglas en español. Algunos también lo habrán escuchado como transversalización de la biodiversidad. Vamos a hablar de algunos conceptos claves al momento de pensar en gobernanzas de biodiversidad. Vamos a hablar de ciertos enfoques e indicadores para saber cuándo estamos en presencia de una buena práctica o no. Y vamos a hablar de algunas experiencias destacadas. Y aquí yo pongo el destacado siempre entre comillas, porque, y es algo que lo hablo también desde la experiencia,
En la primera RCOI, que era la RCOI LAC en Latinoamérica y el Caribe, teníamos un grupo de trabajo sobre UTCUTS, cambios en el uso del suelo, y a una sesión faltó una de nuestras compañeras y justo encontramos una práctica que era maravillosa a propósito de ganadería en Colombia. La incluimos y estábamos muy contentos, y a la siguiente sesión de trabajo llegó nuestra compañera y dijo, no, estas prácticas horribles, depredadoras, generan unos cambios increíbles en el suelo, ataca a las comunidades indígenas, genera desplazamiento, etc. Y son cosas que uno en el papel cree que era una súper buena práctica, y luego te das cuenta, porque te encuentras con personas que experimentan estas prácticas en carne propia y te das cuenta que tal vez no era tan buena idea. Y por eso también acá quiero darles un espacio en esta clase para que también podamos debatir, más bien en esta sesión, porque esta no es una clase, como hemos hablado, la idea aquí no es construir conocimiento de arriba hacia abajo, sino en forma horizontal, y que de aquí también podamos compartir experiencias y también hacer crecer esta riqueza que tienen en espacios como la RCOI, que es una riqueza regional para poder también trabajar desde las distintas visiones e historias de vida. Así, para partir, vamos a hablar de la integración de la biodiversidad, y acá yo quiero hacerles una pregunta y les voy a pedir que me respondan muy brevemente, en 30 segundos, pensando que yo fuera una tomadora de decisión y que tengo el sartén por el mango respecto a este tema, y ustedes en lo que me encontraron en el ascensor, de un piso a otro, me van a tener que contar, por ejemplo, convencerme de por qué nos importa la biodiversidad y por qué es relevante integrarla a las políticas públicas. Piensen que tal vez puedo ser un tomador de decisión que quiero desarrollar un gran proyecto que va a arrasar con espacios forestales, o quizás va a ser un desarrollo inmobiliario sobre un humedal, o quizás quiero instalar un puerto sobre un área de manglares. Entonces, les invito a quien quiera abrir el micrófono y con menos de 30 segundos, recuerden siempre aquí también autorregular su impacto y hablar con intención. ¿Por qué nos importa la biodiversidad y por qué es relevante integrarla a las políticas públicas? Abro ahí el espacio. Dale, por ahí hay timidez al comienzo de la jornada, pero ya están dejando sus comentarios en la sesión de Zoom y bueno, justo ahí le voy a dar el pase a Hilda que dejó un gran comentario. Dale, Hilda. Pues de manera muy breve, le comentaría que si le invierte en el manejo y conservación de la biodiversidad, sin duda va a invertir en la salud planetaria, y por ende se va a ver en los índices o indicadores de salud de las comunidades aledañas. Y eso va a repercutir en algunos índices como el Producto Interno Bruto, que muchas veces eso les interesa. ¿Por qué? Porque va a verse reflejada en la salud no solamente del lugar, sino en el bienestar, ¿no? Al final de cuentas, porque se ha demostrado que los espacios donde están los ecosistemas o zonas verdes, pues impacta de manera significativa en la disminución de enfermedades y por lo tanto en la inversión económica que haga el Estado o el lugar para el tema de salud, clínicas, medicamentos, que muchas veces es lo que no hay en las comunidades. Entonces yo me iría tal vez como por ese lado. Buenísimo, Hilda, ahí pendiente la idea en parte, como también pensando, muchas veces los tomadores de decisión tienen un horizonte corto, temporal, tienen que pensar tal vez en su próxima elección, reelección, y ahí a veces los criterios como el impacto más inmediato, que lo que vaya a pasar en la futura generación o en 20 años más, no parecen ser tan claros. No sé si a alguien más le gustaría también opinar o plantear muy brevemente su visión. Bueno, veo mucha timidez, pero no se preocupen. En verdad, escucho muchos silencios de la timidez, pero no se preocupen, vamos a ir Patsy, veo algunos avanzando a lo largo de esta comentarios sesión. quizás. Veo algunos comentarios en el chat. Dicen que es importante para un equilibrio ambiental y regular la explotación y no terminar con los recursos a tope, por ejemplo. ¿Y por qué creen que sería malo, por ejemplo, terminar con los recursos a tope? Si lo pensamos, ¿por qué
¿No sería mejor esa política pública, que sea una política extractivista, versus una política conservacionista o restaurativa? ¿Por qué creen que es importante la biodiversidad? Lo pregunto especialmente a aquellos que están trabajando en el grupo de biodiversidad. Andrés, levantaste la mano. Sí, bueno, yo no estoy en el grupo de biodiversidad específicamente, pero creo que aquí hay como dos, como dos cuestiones que ver, ¿verdad? Una que puede ser tal vez como más poniendo al hombre o al ser humano, digamos, como centro, que es de que si empezamos a destruir la biodiversidad, también estamos destruyendo como todo ese equilibrio sistémico que nos permite y que sostiene la vida también del ser humano en el planeta, ¿verdad? Entonces me parece que es importante y aquí se pueden tocar diversidad de temas, ¿verdad? Como puede ser la eh, variabilidad genética para poder sostener la producción, digamos, hablando de agricultura, están los servicios ecosistémicos y al final de cuentas, el planeta es un sistema, entonces entrelaza todo y si no tenemos una biodiversidad sana, pues también nos estamos autodestruyendo. Muchas gracias, Andrés. Ahí también hay un tema súper interesante. ¿Qué pasa con los sistemas productivos cuando descartamos la biodiversidad? ¿Qué ocurre también con, por ejemplo, la seguridad alimentaria? Es muy interesante ahí pensar en la simbiosis que existe y no esa separación, no es el ser humano y la naturaleza. Acá hay una relación estrecha, una interrelación real y absoluta. ¿Alguien más había levantado la mano antes de que pase a seguir avanzando con la sesión? Sí, Hola, Ever. Sí. Dale, te escuchamos. sí. Interpreto que colaboro con Andrés porque nosotros tenemos una gran variedad de recursos en flora, en fauna y todo eso nos ayuda a la producción en distintos lugares. Creo que el mal manejo de esos recursos podría, pues, limitarlos, ¿no? Ponerles un fin. Y esa no es la idea pues es a los recursos tratar de reproducirlos y de que siga y siga el ciclo y pues incluso que sea más abundante para tendencia. Muchas gracias. Y ahí también un punto importante que destacar, no es solamente mantener ciclos, sino también aumentarlo. O sea, también no solo adoptar políticas de conservación o restauración, sino eventualmente ampliar aún más la biodiversidad que tenemos. Cuando uno habla, acá por ejemplo en materia forestal, uno habla de reforestar, plantar árboles en un área donde no había, pero han surgido nuevos conceptos, pero no son situaciones tan nuevas, como la aforestación, que es plantar donde no existía nada. Y acá también son formas en donde también hacemos crecer o crear nuevos o ampliar los ecosistemas y permitir también que las cadenas tróficas se recuperen y se amplíen. Esta sesión vamos a serie de conceptos claves. Estos conceptos claves están basados en un documento que prepara la CEPAL sobre gobernanza transformativa para la biodiversidad. Este es un documento que yo lo voy a compartir al equipo de la coordinación para que pueda estar disponible para ustedes, para su consulta en el Padlet. Y es un documento que considero que es bien interesante a partir de las nociones que nos presenta y les puede servir de guía útil para que ustedes puedan hacer un checklist o testeo también de las buenas prácticas que estén escogiendo para el grupo de trabajo de biodiversidad, así como para testear tal vez otras prácticas que tienen un componente de biodiversidad y que tal vez sería interesante poder analizar. Así que ese documento va a quedar a disposición. Ese documento también tiene algunas experiencias de buenas prácticas en la región que también puede ser relevante. No son las mismas que están en esta presentación, porque ahí dije, si van a tener el documento, la idea es que hablemos también de otras temáticas en esta presentación y sea más enriquecedora para ustedes. Un primer término que es relevante destacar es qué es la gobernanza de la biodiversidad. Y aquí es entender que la biodiversidad en esta sociedad compleja en la que vivimos requiere también que tengamos una respuesta multifacética y una respuesta más bien holística o integral para trabajar en relación con la biodiversidad. Y por eso ya no hablamos simplemente de la regulación de la biodiversidad, sino hablar de una gobernanza, una mirada que es integral, una mirada que es capaz
de tomar de forma comprensiva la biodiversidad y abordarla desde diferentes enfoques, actores a diferentes escalas, con diferentes públicos. Y de esa forma es que la CEPAL la define como el conjunto de instituciones, reglas, procesos y redes de actores, formales, informales, a diferente escala, de tipo público-privado, que se establecen para formular, participar, es muy importante eso, e implementar decisiones y acciones relacionadas con conservación, acceso, control y uso de la biodiversidad entre distintos actores. O sea, acá el enfoque no es solo participativo al momento de la toma de decisiones, sino que también es participativo, multiactor, también en la implementación de la decisión, en el diseño de la decisión, en las distintas etapas de los procesos de la toma de decisiones y también durante la vida del proceso de la buena práctica. La idea de una buena práctica es que sea una práctica que pueda ser escalable, o sea, yo la pueda hacer crecer en el tiempo y también la pueda replicar, o sea, que yo la pueda trasladar a otros contextos, pero además, dentro de su mismo contexto, la idea es que una buena práctica puede incorporar multiplicidad de actores y además pueda ser multinivel. ¿Qué significa multinivel? Que, por ejemplo, dentro de una institución pública puedan involucrarse diferentes actores institucionales. Y ahí ya no es solamente, por ejemplo, el gobierno local, sino que también se involucra, por ejemplo, el gobierno central. Y las formas de involucrarse también pueden ser distintas. Por ejemplo, el gobierno local puede generar los mecanismos de participación o de acceso también a información, mientras que el gobierno central puede proveer financiamiento o capacidades técnicas. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que la biodiversidad en su gobernanza es un sistema complejo. Por otro lado, y acá retomando un poco el IPBES que yo les contaba en la sesión anterior, que es una fuente de información muy relevante para ustedes que están trabajando en temas de biodiversidad, entender a qué nos referimos con cambio transformativo. Y esto va a ser súper relevante para ustedes porque, por ejemplo, y esta es la idea también de que acá no solo estamos formando un proceso participativo de jóvenes que quieren incidir en materias de cambio climático de miras, por ejemplo, a una COP, sino también cuando ustedes, por ejemplo, el día de mañana sean tomadores de decisión o, por ejemplo, diseñen algún proyecto que quiera acceder a algún tipo de financiamiento climático, financiamiento verde, puedan entender el concepto de cambio transformativo e integrarlo también a esos procesos. Y el cambio transformativo se entiende como la reorganización de fondo de todo un sistema a través de factores tecnológicos, económicos y sociales, incluyendo paradigmas, objetos y valores. Y esto es súper importante cuando hablamos de nuestra región, porque muchas veces estamos acostumbrados a que el tipo de conocimiento o el tipo de forma de hacer las cosas venga de una relación norte-sur, en donde nosotros recibimos buenas prácticas importadas y no desde una, por ejemplo, cooperación sur-sur, o desde un reconocimiento tal vez de conocimientos ancestrales, indígenas, locales. Y además, muchas veces hay situaciones donde está demostrado, por ejemplo, científicamente esta idea es buena, pero existe una resistencia cultural, valórica, que nos impide llevar adelante esos cambios. Y, por cierto, también hay factores mucho más de fondo, estructurales, que tienen que ver, por ejemplo, con estructuras económicas. Hay sistemas, y esto en nuestra región es evidente, donde permea un extractivismo muy fuerte, y ahí muchas veces las comunidades se ven en una situación de enfrentamiento en vez de colaboración con un sector privado que ven como depredador. Y por otro lado también hay problemas sociales que generan una desigualdad estructural, como es, por ejemplo, desigualdades de género o lo mismo que vemos en este tipo de instancias de participación joven, cómo los jóvenes nos involucramos en los procesos de toma de decisión. Entonces, el cambio transformativo, aunque parezcan solo dos palabras, habla de una estructura o un cambio de paradigma enorme que tiene que ver con algo que nosotros también, y esto lo pueden ver también en proyectos de financiamiento climático ambiental, se habla de la teoría del cambio. ¿Cómo yo esta reorganización de fondo la voy a lograr llevar a cabo en este proyecto? ¿Cómo esta idea de transformar el mundo y lograr lo posible lo voy a hacer a través de este proyecto? Entonces es súper importante ponernos esos ojos ambiciosos, estas lentes ambiciosas, anteojos ambiciosos del cambio transformativo a la hora de analizar la política pública. Y cuando juntamos estos dos elementos, la gobernanza de la biodiversidad, esta complejidad, esta suerte de tejido, ahí pensemos en un telar donde se cruzan muchos hilos, esta gobernanza de la diversidad tan compleja, la juntamos con esta idea de cambio transformativo, que es una idea de justamente
hacer o reorganizar todo, darle la vuelta total a este sistema en que estamos inmersos. Cuando juntamos estos dos elementos surge esta idea de la gobernanza para el cambio transformativo a favor de la biodiversidad. O sea, yo tomo esta idea de cambiar, por ejemplo, modelos extractivistas, modelos de toma de decisión muchas veces de arriba hacia abajo, modelos no participativos, hago este cambio transformativo de estructuras sociales, estructuras económicas, a veces a nivel local, no necesariamente a nivel nacional, pero las tomo y las uno con esta idea de una gobernanza a favor de la biodiversidad, donde integro multiplicidad de actores y empiezo a generar esos cambios. Y esos cambios luego la idea es que puedan ser escalables y a la vez replicables en otros espacios. Entonces, ahí definimos la gobernanza para el cambio transformativo a favor de la biodiversidad como aquella que promueve modificaciones en las estructuras y en las metas aspiradas desde el diseño e implementación de instituciones, reglas, procesos, redes de actores. ¿Para qué? Para responder, para manejar y sobre todo revertir las causas que afectan negativamente a la diversidad biológica. Cuando, por ejemplo, ciframos una causa en el extractivismo y promovemos cambiar esa estructura y promovemos, por ejemplo, en una localidad específica, en vez de, por ejemplo, forestar solo con monocultivo y vamos a trabajar con técnicas regenerativas y vamos a plantar bosque nativo, pero además en esta área de al lado que está baldía vamos a forestar y vamos a crear bosque donde no existía y vamos a integrar a la comunidad local y vamos a hacer un pago, por ejemplo, por servicios ambientales, etc. Estamos no solo cambiando la realidad de las personas que trabajan ahí, sino también revirtiendo causas que son las que, por ejemplo, generan la deforestación. Entonces, es muy interesante este enfoque y obviamente no es la panacea. Sabemos que todos estos enfoques adolecen muchas veces de alguna falla, pero es muy interesante este enfoque en el papel. Vuelvo a insistir, las experiencias prácticas son muy importantes también para darnos cuenta si esto funciona o no. En el papel es muy interesante porque nos llama también a repensar y a ser muy creativos y pensar fuera de la caja en cómo queremos hacer estos cambios en favor de esta biodiversidad. Entonces, y acá es donde viene la parte tal vez más árida de esta sesión, vamos a hablar de algunos enfoques e indicadores que nos van a permitir hacer un checklist cuando estemos en presencia de una buena o una mala práctica en materia de biodiversidad. Pero antes de entrar a esta parte, me gustaría saber si hasta ahora hay alguna duda. Feliz si alguien abre el micrófono, levanta la manito y pregunta. Perfecto, creo sí. que no hay preguntas por ahora. Sí, dale, Mica. Dicen clarísimo hasta ahora en el chat, así que parece que no hay dudas. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir avanzando y ojalá sigamos así, y si no, volvemos a explicar, no hay problema. Vamos a hablar un poco entonces ahora de enfoques e indicadores. Nuevamente les cuento, esta sesión está basada en un documento que existe de la CEPAL y que va a estar a disposición de ustedes. De todas formas, la idea acá es que puedan preguntar todo lo que quieran y podemos buscar también otras bibliografías. Hay mucha bibliografía en esta materia con la que podemos ir trabajando. Así que la idea también acá es que si sienten que algo es muy árido, pregunten nomás e ir ahí discutiendo, pimponeando, intercambiando entre nosotros ideas y poder así también ir construyendo conocimiento en común. ¿Y qué propone esta gobernanza desde el cambio transformativo? Propone, en primer término, trabajar desde enfoques. Y acá hay 4 grandes enfoques, que estos enfoques trabajan en conjunto, o sea, se cruzan y tenemos que tenerlos todos unidos para tener esta suerte de gobernanza de cambio transformativo. Y acá es importante comprender que a veces estos enfoques van a estar al principio, cuando uno empieza a desarrollar o ver una buena práctica, cuando empieza a desarrollarse el proyecto, estos enfoques se van poco a poco incorporando, pero a veces hay enfoques que entran primero y enfoques que entran después, y luego te vas a dar cuenta que en el desarrollo del proyecto, en el momento de la participación o de la implementación, todos estos enfoques tienen ya que estar cruzados, o si no, vamos a ver que hay una falencia o una deficiencia en propiamente el diseño del proyecto. Así, un primer enfoque es el enfoque integrativo, que tiene 3 grandes elementos. El primero es que busca reducir la fragmentación institucional, y cuando hablamos de fragmentación institucional, nos referimos a este fenómeno muy común en la región, donde
Hay muchos encargados, pero nadie se hace cargo. Hay muchas instituciones que tienen la competencia, pero entre ellos se tira la pelota, el balón, dicen, no, esto le toca a esta otra organización, no, esto le toca al Comité Central de no sé dónde, no, esto en verdad lo ve gobierno central, no, esto lo ve gobierno subnacional, o en realidad el gobierno local debería responder esto. Y la idea de este enfoque integrativo es desde el día 1 rayar la cancha y decir, vamos a trabajar de esta manera, tenemos que definir quiénes son competentes y cuando se diseña el proyecto se identifican las entidades responsables, que son las que tienen la labor primaria de implementar el proyecto, pero además se definen organizaciones o entidades colaboradoras, ya sea dentro del gobierno local o dentro de los gobiernos subnacionales o los gobiernos nacionales. Por otro lado, este enfoque integrativo trabaja sobre sinergias y trade-offs entre objetivos. Ahí puse objetivos, perdón. ¿Qué son las sinergias? Las sinergias significa cuando dos elementos se juntan y se potencian entre sí. ¿Han visto ya, por ejemplo, en un equipo, cuando hay gente, por ejemplo, un equipo deportivo, hay personas que efectivamente se llevan súper bien y, no sé, por ejemplo, en fútbol, alguien siempre lee la mente del otro y recibe el pase y anota el gol. Y esas son las sinergias, la capacidad de que juntos trabajando podemos hacer algo mucho más fuerte o potente. Pero además, y nos encontramos generalmente con esto, los trade-offs. O sea, si yo, por ejemplo, destino recursos a tal cosa, nos pasa mucho en nuestra región, no se puede destinar recursos a esto. Entonces, a veces son falsas dicotomías. Se dice, no, es que si doy recursos para la conservación ambiental, no va a haber recursos para combatir la pobreza. Y en verdad tú puedes generar empleos, por ejemplo, desde la conservación ambiental. Pero la idea aquí es ir identificando cuáles son las sinergias, cuáles son los trade-offs, y de esa forma ir trabajando también en identificar, y esto es un poquito este enfoque FODA, algunos de ustedes tal vez lo habrán escuchado, que es un enfoque que busca las fortalezas, los obstáculos, los desafíos y amenazas. No, fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas que hay en un proyecto. Y de eso vamos construyendo para generar una suerte de mix donde creamos un proyecto fuerte que podamos desarrollar. Y por otro lado, está evitar el solapamiento. Y evitar el solapamiento se opone a la fragmentación institucional, porque por otro lado, a veces hay muchos que quieren meter las manos en un proyecto. Hay muchas personas en un gobierno nacional, local, subnacional, que quieren estar ahí. Y aquí nos pasa mucho, sobre todo jóvenes, cuando trabajamos en algún proyecto, que todos quieren estar ahí para la foto, pero nadie quiere estar ahí para poner la plata, el dinero, nadie quiere estar ahí para entregar el proyecto en cierto minuto. Entonces ahí también es importante definir desde el comienzo quién tiene las responsabilidades, definir puntos focales, definir quién va a hacer qué y en qué momento, cuándo interviene cada uno, de forma también de generar ese trabajo a lo largo del desarrollo del proyecto que permita efectivamente evitar o que el proyecto quede en nada porque nadie intervino, o que finalmente el proyecto se autodestruya porque hay muchas manos y efectivamente muchas manos intentando tomar un huevo rompen un huevo. Inclusivo. ¿Qué significa este enfoque? Este es un enfoque que me encanta porque es un enfoque que habla derechamente de las comunidades. Y no podemos hablar de biodiversidad sin hablar de las comunidades. Y para eso este enfoque exige, primero, participación, pero no cualquier participación, exige una participación activa. No sirve que yo encierro una comunidad en una sala y les cuente en un auditorio todo lo que vamos a hacer y espacio de preguntas, no, porque me tengo que ir a tomar mi vuelo para seguir en otro país vendiendo otro proyecto. No, la participación tiene que ser activa, permitir a la comunidad que pueda opinar, participar. Por otro lado, debe ser plena. O sea, tal vez en esta sesión de presentación del proyecto no hubo muchas preguntas, pero tal vez cuando esta persona que habita el lugar iba caminando hacia su casa dijo, ¿sabes qué? Esto no me hace sentido. Y debemos generar otras instancias de participación de forma de que puedan irse involucrando con el proyecto, dar opiniones, y aquí es donde viene la participación efectiva, que se puedan generar cambios. O sea, no solamente tengo una pregunta, tengo una duda, comentario, sino que sean tomados en cuenta. Y esto es súper importante porque cuando trabajamos muchas veces en temas de participación, se piensa que la participación es solamente informar, verbalizar qué se va a hacer y se hace,
en vez de tomar muchas veces esas opiniones que no necesariamente se oponen a un proyecto, sino que pueden incluso ayudar a mejorar ese proyecto y hacerlo un proyecto mucho más efectivo para el logro de sus objetivos. Y acá esta participación no solo hay que restringirla a un grupo, justo esta comunidad indígena que es favorable al proyecto, sino que hay que incluir la diversidad de actores. Y cuando hablamos de diversidad de actores, también tenemos que pensar no solo en distintos grupos humanos, por ejemplo, si en un área hay 4 comunidades indígenas, reunirnos con las 4 comunidades indígenas, sino también pensar la diversidad dentro del mismo grupo. Entonces, por ejemplo, generar instancias para que, por dar un caso, las mujeres indígenas de ese grupo puedan participar. Entonces voy a hacer una sesión especialmente dedicada para que las mujeres indígenas puedan participar. ¿Y qué voy a proveer en esa sesión? Por ejemplo, una persona que pueda encargarse del cuidado de los niños más pequeños. O puedo ir a visitar las viviendas y conversar con las personas porque muchas veces no tienen la posibilidad de desplazarse hacia las instancias o donde se está realizando una audiencia o presentación de un proyecto. Entonces, hay que pensar la diversidad no solo hacia afuera, sino también hacia adentro de los grupos humanos. Por otro lado, el enfoque inclusivo busca resolver asimetrías de poder. Y aquí es súper importante pensarlo en nuestra región, donde muchas veces hay grupos que son vulnerados, ya sea por su raza, por su etnia, por su pertenencia a algún tipo de comunidad aislada, también por ejemplo, y es algo que pasa mucho en nuestra región, la porofobia, el miedo a las personas más pobres, que hace que muchas veces sean excluidas de procesos porque se cree que estas personas no poseen la suficiente capacidad para participar y dar algún tipo de aporte. Y acá es importante resolver esto de asimetrías de poder, no desde un punto de vista paternalista, sino también permitiendo y acomodándose a los tiempos, espacios y a la forma en que trabajan estos tipos de grupos. Reconocer a los grupos vulnerados es el primer paso. Y eso muchas veces es algo en lo que se falla en la implementación de proyectos, ya sea en biodiversidad o en cualquier otra materia, porque no se identifica adecuadamente cuáles son nuestros grupos objetivos. Y cuando fallamos en identificar el grupo objetivo, nos encontramos que ya llevamos 7 años desarrollando proyectos, obteniendo autorizaciones, permisos, etc. Cuando estamos listos para inaugurar el proyecto, aparece un grupo que dice, yo nunca fui consultado. Y eso no habla de mala fe del grupo o de mala fe de aquellos que están implementando el proyecto, sino que habla de un mal diseño del proyecto, y eso es algo que no se puede permitir porque en definitiva, no solo, y acá desde la mirada económica, impide el desarrollo económico, sino que además implica justamente haber dejado a alguien fuera que podría hacer un gran aporte para generar un proyecto realmente efectivo. Y por otro lado, y un último punto respecto al enfoque inclusivo, es importante, y sobre todo en nuestra región, reconocer y respetar a quienes detentan derechos colectivos. Lo vamos a ver más adelante en una práctica a propósito de la tenencia de la tierra en México, donde existen ahí me corrigen si lo digo mal, las ejidales, que son formas de tenencia común de la tierra, donde las personas detentan la tierra de forma colectiva. Y eso ocurre también en otros lugares de nuestra región, sobre todo entre comunidades indígenas, donde la tierra se detenta en conjunto. O sea, cuando yo hablo de detentar, no me refiero al título necesariamente de propiedad, tal vez la persona no tiene inscrita la tierra en un registro, sino que ancestralmente ha vivido en esa tierra. Entonces es importante también reconocer ese tipo de derechos. Algunos países de la región han firmado el convenio 169 de la OIT y establecen obligaciones especiales como de consulta previa, libre e informada para intentar obtener el consentimiento de las comunidades en proyectos, pero en aquellos países donde no existen, por ejemplo, ese tipo de instrumentos, sigue siendo relevante incorporar este tipo de enfoques o directrices porque nos permiten tener un proyecto realmente inclusivo. Por otro lado, un enfoque que es muy importante es el enfoque fundamentado. Y acá este enfoque tiene varias raíces o varias derivadas que son relevantes. Por un lado, está reconocer la importancia de los diferentes sistemas de conocimiento. ¿Y qué significa eso? No pensar que el único conocimiento válido es el conocimiento occidental,
Es importante también reconocer que hay otro tipo de conocimientos, hay conocimientos tradicionales, las comunidades indígenas y locales tienen conocimientos que han sido asentados por la experiencia de largo tiempo, siglos viviendo a veces en un lugar, y es importante incluir ese tipo de sistemas de conocimiento también en el desarrollo de los proyectos, porque, por ejemplo, nos permite tomar mejores medidas, tal vez en adaptación frente al cambio climático, también enfrentar asuntos como, por ejemplo, qué hacer en caso de que una comunidad no vea de la misma manera la forma de proteger un bosque o de trabajar la tierra o de administrar un río de lo que la ve, por ejemplo, el sistema jurídico vigente. Eso es importante a la hora de generar estos enfoques porque muchas veces la resistencia a un proyecto no va necesariamente en el hecho de que el proyecto en sí mismo sea malo en su objetivo, sino que en el proceso de adopción de ese proyecto no se reconocen este tipo de conocimientos. Por otro lado, un proyecto tiene que, cuando se habla de un enfoque fundamentado, es que busca resolver brechas de información y de poder, y ahí es muy importante el lenguaje sencillo, tratar, en definitiva, de acercar la información no desde el tecnicismo, lo que no significa que vamos a renunciar a, por ejemplo, la ciencia, o que vamos a renunciar a tratar de transmitir estos elementos más técnicos, pero sí es muy importante saber dialogar no desde la prepotencia o desde aquí vengo yo que lo sé todo, sino también de tratar de comunicar y de recibir también de vuelta. Y eso también es importante desde el punto de vista del poder, porque muchas veces es importante no adoptar posiciones paternalistas al momento de trabajar un proyecto. Y un elemento adicional es el diálogo igualitario. También son espacios, el diseño de estos proyectos, para coproducir conocimiento. O sea, muchas veces uno va, no sé, al instituto, a la universidad, saca una maestría, tiene un estudio de postítulo, hay alguien que hasta llega con un PhD, tiene un montón de diplomas que acreditan que sabe un montón sobre un tema, y en realidad llega, vamos a hacer este proyecto, por ejemplo, de forestación, y la comunidad dice, mira, es que ahí no se puede. ¿Pero por qué? Es que ahí no se puede plantar porque siempre todo se muere en ese lugar, y tú no tienes idea por qué. Y ellos ya tienen mapeado hace siglos que ahí, por ejemplo, no se puede plantar porque efectivamente en esa zona del bosque crece un hongo que lo que hace es podrir la madera inmediatamente. Entonces, esto permite generar otras formas y ahí pensar, ¿qué hacemos entonces en esa zona? ¿Intervenimos, no intervenimos? ¿Cómo trabajan ustedes en torno a esa zona? No, es que esa es una zona que usamos, por ejemplo, para pastoreo. Y también este elemento de diálogo igualitario es el que luego nos permite tomar ciertas decisiones en forma horizontal, transversalizar la decisión, o sea, que cuando hablamos de horizontalidad nos referimos dentro de entre el tomador de decisión y los grupos humanos que nos estamos dirigiendo, que la decisión es compartida, pero también transversal, que entre los mismos grupos humanos que están interviniendo en el proceso se pueda adoptar la decisión, y que también muchas veces la decisión venga desde abajo. ¿Cómo queremos configurar este proyecto? Salga desde las bases y no necesariamente sea una medida simplemente impuesta y no conversada desde, por ejemplo, un gobierno central en una comunidad remota. Y finalmente, algo que es muy importante es que sea adaptativo. Y ahí nos vamos a dar cuenta porque uno de los elementos más difíciles de una buena práctica es la replicabilidad de las prácticas. Muchas veces nosotros vemos una súper buena práctica en un país, queremos tomarla, la traemos a nuestro país y es un desastre. O incluso dentro de nuestros mismos países. Por ejemplo, en mi país, Chile, es un país muy largo, y en el norte tenemos uno de los desiertos más áridos del mundo, y en el sur del país estamos mirando la Antártica. Entonces, la pertinencia territorial es muy importante porque la forma en que vamos a aportar a la resiliencia es distinta. Por otro lado, también es necesario tener una colaboración multiactor, y acá esto se vincula nuevamente con el enfoque inclusivo. Acá es necesario no solo trabajar con los grupos humanos, por ejemplo, comunidades indígenas, tribales, con comunidades locales, campesinas, sino también involucrar a otros actores que muchas veces se oponen a este tipo de enfoques, como puede ser la industria, como pueden ser municipios locales o gobiernos locales donde existen cacicazgos. Entonces ahí es importante generar esa colaboración multiactores para romper en definitiva con
muchas veces la oposición a proyectos y generar un trabajo que sea realmente colaborativo. Y también simplificar las jerarquías, no por el hecho de que, por ejemplo, alguno de ustedes trabaje en una fundación y tenga un montón de PhDs y sea una persona súper sabia, puede venir a imponer verdades, o no porque alguien trabaje en un ministerio a nivel central, pueda venir a imponer finalmente su figura de autoridad, porque acá lo que estamos tratando de hacer es implementar un proyecto. Y también construir sobre los resultados de los otros enfoques. O sea, si ya identifiqué cuáles eran los trade-offs, si ya vi, por ejemplo, algunos elementos de coproducción de conocimiento, es importante que los vaya integrando y poder generar finalmente un proceso que sea holístico, o sea, que sea comprensivo del trabajo que se está haciendo. Y acá algunos elementos que son destacables sobre estas prácticas. En el caso del enfoque integrativo, está el tema del enfoque territorial de la conservación y el uso sostenible, o sea, aproximarnos a la realidad del territorio, no tomar decisiones desde un escritorio, pensar en el ordenamiento espacial de la biodiversidad en el largo plazo. Muchas veces se va corriendo, por ejemplo, la frontera agropecuaria y no nos damos cuenta de cómo esto puede terminar afectando no solo en nuestro país, sino tal vez en un país vecino. En 10 años más va a haber una sequía que va a dejar, por ejemplo, a la capital de un país prácticamente sin agua, o a las personas tomando mate con agua salada, porque no fuimos capaces de planificar de forma adecuada para mantener los espacios donde efectivamente se pudiera almacenar y mantener la seguridad hídrica. Por otro lado, algo que es muy importante es el tema de la tenencia de la tierra, algo que ya les comentaba. Muchas veces hay proyectos o buenas prácticas que no identifican adecuadamente quién tiene la tenencia y solo se guían por los títulos de propiedad, y eso implica, por ejemplo, el desplazamiento de comunidades que viven en un área, y por otro lado también ese mismo desplazamiento puede generar que no exista un efectivo cuidado del área. Muchas veces comunidades indígenas, comunidades locales, son las que previenen que exista en una determinada área tal e ilegal, y por su propio desplazamiento, no sé, un proyecto de deforestación que yo quería hacer en una área termina siendo un fracaso porque en verdad dejé desprotegido el proyecto. Y por otro lado, conservar también tiene que permitir entender un uso sostenible, no solo en un sentido de abrirnos a que, por ejemplo, pueda haber ciertos usos comerciales en un área, sino también entender que hay usos que son tradicionales de un área. Por ejemplo, muchas veces se genera una conservación de arriba hacia abajo, en donde se dice, en esta área no se puede tocar ni un árbol. Muchas veces dentro de esa área vive una comunidad indígena, una comunidad tribal, que utiliza esos árboles como combustible, y el uso marginal que realizan de ese tipo de bosque no es realmente una afectación a ese bosque, pero muchas veces son penalizados, criminalizados por ese uso. Y por otro lado, la participación justa y equitativa en los beneficios. Y acá era lo que hablábamos la sesión pasada a propósito del uso de recursos genéticos. Otras prácticas que son interesantes es la implementación de otras medidas basadas en áreas, que son las OMEC, que estas son medidas de conservación que lo que buscan es, por ejemplo, ya no hablar solo de una conservación estricta, por ejemplo, acá no se toca un solo árbol, sino que permiten otros usos de la tierra. Por ejemplo, en este bosque sí voy a permitir el pastoreo tal vez de cabras. Entonces permito en ese mismo bosque que haya pastoreo y además puedan circular, no sé, cabras o cerdos por esa parte de bosque. O, por ejemplo, vamos a hacer conservación, pero aquí vamos a hacer un proyecto forestal, donde vamos a plantar bosque nativo y vamos a gradualmente realizar tala, y va a ser una suerte de tala sostenible. Acá siempre podemos tener críticas o no respecto a este tipo de enfoques. Esto es solamente presentarles qué es lo que se reconoce como práctica en la materia. O, por ejemplo, y aquí a propósito de áreas marinas, hay zonas donde, por ejemplo, se permite el desarrollo de la pesca, pero solamente pesca artesanal y no pesca industrial. Y aquí no es que exista una medida de conservación estricta, o sea, no se pesca nada, pero se realizan medidas basadas en áreas, en este cuadrado, que van a permitir, en definitiva, reconocer la posibilidad de explotar los recursos que existen en esa zona.
Por otro lado, integrar la biodiversidad en diferentes sectores, y eso implica no solamente pensar la biodiversidad como un tema estrictamente rural, externo a las ciudades, sino también traerla también al espacio de las ciudades e integrarla también dentro de nuestro cotidiano para quienes son citadinos. Y por otro lado, tener un enfoque transdisciplinario hacia la biodiversidad, y acá lo hablo especialmente a quienes son más jóvenes que no han escogido, por ejemplo, su campo profesional, o aquellos que están dudando de su campo profesional. No hay que ser biólogo marino, no hay que ser ecólogo, no hay que ser experto en ciencias ambientales para poderse dedicar a temas de biodiversidad. Acá es muy importante tener un enfoque transdisciplinario, o sea, que uno sea capaz de empaparse de esta diversidad, valga la redundancia, de visiones para también construir la protección a la biodiversidad. Y también un elemento importante del enfoque integrativo es establecer mecanismos financieros innovadores. Y acá un tema que vamos a discutir si eso no es una buena práctica es, por ejemplo, el canje de deuda por acción climática que ocurrió en Galápagos. O, por ejemplo, el pago por servicios ambientales que se realiza en Costa Rica para propósito de los proyectos de forestación red. Más. Prácticas del enfoque inclusivo. Tomar procesos con enfoque biocultural, o sea, entender que sí, estamos realizando una solución basada en la naturaleza, pero también es una solución basada en comunidades. Yo necesito trabajar con las comunidades para que esto funcione. Y es importante tomar en consideración los derechos humanos, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y es súper importante incluir juventudes. Muchas veces se hacen los procesos y bien, venga aquí, vamos a una comunidad rural, conversamos con un grupo campesino, un grupo indígena, pero muchas veces solo con los dirigentes, y se nos olvida que en esa comunidad, por ejemplo, hay jóvenes que muchas veces salen de sus comunidades locales para ir a estudiar fuera y nunca vuelven, y eso también nos habla de cuál es el problema en la sustentabilidad del proyecto en esa área, por qué esa área, no sé, tal vez no ofrece empleo o no es atractivo para ellas, y ahí es importante también preguntarnos y buscar esa opinión porque tal vez hay oportunidades de mejora para el proyecto. Y además el tema de la participación justa y equitativa, que ahí se junta con el enfoque integrativo. Se van dando cuenta que todo se va mezclando como un gran telar. También el enfoque multiactor, que va a coadyuvar al enfoque fundamentado, que es el que hablábamos de esta idea de la coproducción de conocimiento, que haya una interlocución representativa, que con quienes hablamos, en definitiva, sean una muestra real de la zona donde vamos a implementar un proyecto, una buena práctica, y no que en realidad sea una suerte de cherry picking, yo escojo con quién hablar, sino que sea efectivamente una muestra real de quienes habitan el territorio. Y eso es lo que nos evita que luego de años de desarrollo de un proyecto, el proyecto se caiga o se vea obstaculizado porque alguien no fue escuchado en el comienzo. Y la coproducción de conocimientos dialogando entre saberes. No todo saber occidental es 100% válido, no todo saber local es 100% válido. Aquí necesitamos construir y ver también cómo nos podemos complementar, hacer sinergia. Algunas prácticas que se han identificado como positivas en ciertos proyectos y todo el enfoque fundamentado es, primero, simplificar la información. Es necesario que podamos ser capaces de traducir la información técnica a un lenguaje sencillo, de forma que las personas entiendan lo que estamos informando, porque cuando informamos adecuadamente, las personas pueden tener participación incidente. No hay participación incidente sin información efectiva. Y por otro lado, otra buena práctica que se ha observado es monitoreos participativos, gestión de bases de datos, que incluyan a los actores locales y realizar la medición no solamente cuando yo establezco una línea base del proyecto y quiero saber qué hay, sino también cuando estoy desarrollando el proyecto. Porque eso es lo que nos permite saber si el proyecto es efectivo o no, si el proyecto aporta o no. Esto es muy evidente, por ejemplo, en los proyectos de Red+, que son proyectos que justamente establecen una línea base de emisiones y luego en el tiempo van viendo si en verdad este bosque captura o no captura emisiones. Entonces, eso me permite, por ejemplo, hacer un monitoreo de, sí, es efectivo, por ejemplo, en emisiones, check, pero me doy cuenta que, por ejemplo, aquí cuando partimos el proyecto vivían 2 personas y hoy quedan 200. ¿Por qué se fue tanta gente? Y ahí nos damos cuenta, es que no identifiqué adecuadamente la tenencia de la tierra y por eso hubo un montón de personas que abandonaron el lugar. Entonces, es muy importante también hacer estos monitoreos e incorporar a los actores locales. O sea,
no solamente venir desde el poder central a incorporar un proyecto, sino también tener la capacidad de trabajar y dialogar permanentemente con quienes habitan y viven, experimentan el proyecto. Y elementos que también han sido identificados como buenas prácticas de un enfoque adaptativo es, por un lado, crear participativamente capacidades, o sea, por ejemplo, generar la capacidad de las propias comunidades de hacer sus monitoreos, de poder levantar ellos información, de poder ellos incorporarse en el proyecto. También, por ejemplo, proyectos que tienen que ver, vuelvo a insistir, con reforestación, pero hay otro tipo de proyectos también, manglares, donde se educa a las comunidades también en la conservación de determinadas especies. Y se entregan herramientas técnicas que son útiles, porque ya no es solamente una comunidad que puede vivir ya del turismo, sino que también es una comunidad que luego puede vivir tal vez de ya ir generando capacidades en torno a la conservación, puede generar nuevas formas de manejo, puede crear espacios de cultivo. Se amplían mucho las posibilidades cuando generamos capacidades técnicas para las comunidades. La planificación participativa, el diseño, cómo voy a hacer este espacio, pensarlo, cómo impacta a la comunidad más allá, ir a hablar con esa comunidad. El comanejo de los ecosistemas. Acá es pensar que, por ejemplo, cuando hay tierras públicas y en esas tierras públicas se desarrolla un proyecto de biodiversidad, ¿cómo incorporo a la comunidad en ese comanejo? ¿Cómo yo hago que las personas se sientan parte de ese proyecto, sean ellas las que gestionen el proyecto y sean ellas las que puedan recibir los beneficios de ese proyecto? Y por otro lado, impulsar sectores artesanales, impulsar sectores de pequeña escala, por ejemplo, acuicultura de pequeña escala, impulsar, por ejemplo, el desarrollo de pesquerías artesanales, son elementos que nos permiten también trabajar a una escala que es más fácil de controlar desde un comienzo y además nos permiten también replicarlo de mejor manera estas buenas prácticas en otros lugares. Y muy importante el control de especies exóticas invasoras. Muchas veces las comunidades inciden sin mala fe, sin mala intención en el ingreso de especies exóticas invasoras porque muchas veces esas especies le dan mayores beneficios que tal vez cultivar una especie autóctona. Y eso luego puede generar graves perjuicios en un ecosistema. Entonces ahí es importante identificar qué brechas tienen los actores, si requieren de algún tipo de apoyo, mejoras en capacidades técnicas, que les permita a ellos, en vez de desarrollar un modelo de negocios con una especie que puede ser fatal para un bioma, desarrollar tal vez ese mismo modelo de negocios con otro tipo de especie nativa, o tal vez cambiar a otro enfoque o modelo de negocio. Entonces ahí también es importante pensar cómo adaptamos a las realidades de cada una de las comunidades. Y no sé si hasta el momento hay alguna duda. Bueno, muchas gracias. No veo ninguna duda en el chat, así que parece que no, pero hay mucha gente conectada. Gracias, Mira. Creo que aquí Yo Hilda tengo tiene una pregunta y un comentario. pregunta. Sí, antes creo que Hilda levantó la mano. Claro. Súper, es rapidísima. Patsy, no me queda un poco claro porque desafortunadamente sabemos que, bueno, hablaré lo personal, muchas veces trabajamos o tratamos de impulsar algunas buenas prácticas con los gobiernos subnacionales, o sea, de los estados, que bueno, es nacional, luego estados y municipios, ¿no? Y sabemos que muchas veces no tienen como los conocimientos o no tienen los recursos y muchas veces, ¿cómo saber si sí o no se están haciendo esas buenas prácticas, pero para motivar a las autoridades? No sé si me doy a entender, porque ahorita nos hablaste de muchos puntos o conceptos que yo me figuro, bueno, voy a hacer un checklist, pero muchas veces al ver todos estos puntos, muchas veces como que podemos abrumar más que alentar, ¿sabes? Porque hasta yo misma ahorita veo todos estos puntos y digo, pues no, ninguno de los proyectos que yo conozco llena todo, o tal vez sí se puede hacer un checklist de, pues este proyecto sí es como que, no, tal vez no me sé explicar, pero sí cómo lograr motivar a nuestras autoridades que hagan este checklist, ¿no? Y sobre todo
pues tal vez no tenemos los conocimientos necesarios para transmitirlo, ¿no? Eso me preocupa mucho porque ahorita que nos dices todo esto, se escucha increíble, pero en la realidad, como tú lo decías, es otra cosa. Y eso me preocupa que en vez de alentar a una comunidad o a algún instituto o gobierno a que logre este checklist, pues simplemente vamos a hacer lo contrario. Seguramente sé que nos los vas a decir en las buenas prácticas, pero sí quería dejar este punto como para que pudiéramos también tomar nosotros nota y o si hay como un documento base o algo en el cual nosotros nos podamos inspirar y motivar a las autoridades que sí se puede, ¿no? Porque me preocupa mucho que muchas veces llegamos a las autoridades y pues es más como un mensaje contrario, ¿no? Una disculpa si no me di a entender y me extendí, pero era un poco esa mi duda. Muchas gracias, Hilda. Ahí respondiendo muy rápidamente a tu pregunta. Muchos de estos elementos no se van a replicar en un proyecto. Muchos de estos elementos, no hay un proyecto perfecto, siempre hay un proyecto que va a adolecer de algún elemento. Puede que el proyecto no necesariamente logró co-construir conocimiento y tal vez porque no necesariamente se dio, tal vez no estuvo la opción, tal vez no es que existiera realmente algún conocimiento que fuera aplicable al proyecto sin perjuicio y que esa comunidad fuera un repositorio enorme de conocimiento. Muchas veces no se logran identificar adecuadamente los actores. Pasa mucho, por ejemplo, los casos de tenencia de la tierra. Entonces, es importante que cuando ustedes, por ejemplo, se dirijan a un tomador de decisión, identificar cuáles son las falencias, pero también ser propositivos, porque no todo proyecto el proyecto se desarrolla y acá está listo. Los proyectos también tienen fases de implementación y en las fases de implementación también se puede monitorear y decir, mira, este proyecto no contó con la participación suficiente, o mira, este proyecto se puede mejorar incorporando esto, este proyecto puede cambiar o arreglarse, o sea, no todo proyecto es estático y en ese sentido es importante también darnos cuenta o en el caso a caso cómo se construye. Estas son algunas buenas prácticas que se han identificado en distintos proyectos. No hay ningún proyecto que llene totalmente el checklist y aquí lo aprovecho de aclarar también para todos. Esto no es que todos los proyectos tengan que cumplir con este listado. Estas son prácticas que se han observado positivamente en distintos proyectos. Hay proyectos que, por ejemplo, nunca hicieron una participación específica para mujeres y eso no significa que tal vez sea un mal proyecto. Adoleció tal vez de un problema en el momento de la participación, pero puede que hoy tenga un desempeño de género excelente y haya servido para la promoción de las mujeres en el lugar donde se está desarrollando el proyecto. Entonces es importante también tener cierta flexibilidad y apertura, sobre todo cuando se comunica a los tomadores de decisión, partir también desde las buenas prácticas más sencillas, por ejemplo, informar. Si no informamos de qué se trata el proyecto, no podemos hacer ninguno de los otros pasos. Entonces es muy importante informar. Y ahí tal vez el paso previo es identificar a actores. Y el mapeo de actores, y aquí probablemente si alguna es de las ciencias sociales, va a recordar el mapeo de actores no es estático, los mapeos de actores cuando se implementa un proyecto van cambiando porque encontramos nuevos actores o alguien que pensábamos que era súper importante tener el mapeo, en verdad no era un actor que fuera decisivo, que fuera siquiera territorialmente relevante en ese caso, entonces es súper importante hacer estas distinciones. Juan, creo que tú también tenías una pregunta. Sí, en realidad era un comentario, no sé si estoy mal, pero top down es de arriba hacia abajo y tú dijiste de abajo hacia arriba. Entonces creo que en la presentación el concepto no sé si es el correcto, pero eso para que lo veas ahí en tu presentación, eh, porque yo entendí la idea contraria, ¿no? Que tiene que ser algo de abajo hacia arriba, Sí, o sea, construido con la gente. muchas gracias por la corrección, Juan. Sí, mil disculpas ahí por el error. Bueno, también fallé. Así que mil disculpas, pero espero que les haya quedado claro, la participación es de abajo hacia arriba. La idea es que la toma de decisiones parta de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Que no sea top-down, sino que sea bottom-up. Exacto. Muchas gracias por el comentario, Juan. No sé si alguien más tiene algún comentario. Eh, Había dos yo tenía una preguntas. pregunta cortita
Perdón. complementando ahí, solamente de la última diapositiva, que, ¿cómo es que una persona que no está, digamos, vinculada con el área específica de, no sé, por ejemplo, la ecología o la biodiversidad, podría, si tiene un proyecto con estos temas, asesorar a los tomadores de decisión respecto por ejemplo, un manejo de plantas exóticas, ¿no? Porque entiendo que en las plantas exóticas hay algunas que tienen un comportamiento invasor, ¿no? Y es un poco compleja esa discusión, en realidad es bastante técnica, creo, ¿no? En mi entender. Entonces, tal vez de tu experiencia y eh, tal vez un comentario sobre cómo tú crees que una persona que no necesariamente ha estudiado estas cosas y se ha formado una carrera profesional vinculada a estas cosas podría asumir ese rol, porque creo que es un desafío también, tanto interno de poder prepararse y eso, pero también después tener, digamos, estos conceptos, un manejo de ellos y poder realmente generar aportes en este sentido, ¿no? Para tomar mejores decisiones. Eso, gracias. Muchas gracias, Juan. Y ahí yo creo que es primero muy importante destacar el enfoque transdisciplinario, la importancia de formarse, y cuando uno habla de formarse no es creer que uno lo sabe todo. Por lo mismo, yo no tengo idea de plantas exóticas invasoras en su aspecto específico en materia técnica, entonces la decisión más sabia y razonable es que busque a alguien que sí sepa. Y muchas veces cuando los tomadores de decisión tienen que realizar algún proyecto y buscan asesoría, lo que hacen es, por ejemplo, generar mesas de trabajo. Las mesas de trabajo se componen por distintas personas que saben sobre un tema, distintos actores que están vinculados y que provienen ya sea de la academia, ya sea de las comunidades locales, ya sea de la industria, que pueden aportar con visiones diversas respecto de una misma temática. Entonces, como lo que se lleva, lo que es tendencia hoy, no es confiar simplemente en un ascensor y creer que esa persona lo sabe todo, porque no pasa, no estamos en el mundo de el hombre y la mujer renacentista, sino que estamos realmente en un mundo donde es muy importante la complementariedad y saber, y esto se los dije en la sesión anterior, identificar también nuestras propias falencias y donde nosotros no tenemos, por ejemplo, ideas sobre un tema o no tenemos la información necesaria, y saber en esos casos pedir ayuda, contactar a alguien, porque lo que está en juego acá no es nuestro prestigio profesional y nuestro ego y nuestras ganas de lucirnos con algo, sino que lo que aquí está en juego es tal vez la posibilidad de terminar implementando algo que pueda afectar a una comunidad, no por un año, no por 2 años, puede ser por una década, puede ser por 50 años, puede generar realmente impactos relevantes, el no ser capaces de ceder también a veces a la tentación de querer hacerlo todo uno. Entonces, ahí esa es un poquito tal vez la visión u opinión que tengo de ahí. No me quiero extender más en ese punto para no quitarle tiempo al tema de la discusión sobre las buenas prácticas que vamos a tener ahora. Y pregunto si alguien más tendrá una duda antes de seguir avanzando. Sí. Yo tenía una duda. Buenas tardes. Bueno, mi duda Hola, Andrea. es, buenas tardes, Patsy, y a los demás. Mi duda es acerca, si de lo que a lo que tú te refieres con proyectos, serían como proyectos ya más aterrizados que se puedan convertir en una política pública. Porque según veo cómo hablas del enfoque FODA y pues de los demás análisis que se pueden integrar en una política pública, entonces pues eso me hace pensar, ya que al principio hicieron la pregunta en proyectos como más pequeños, por decirlo así. Entonces, siento que el análisis que le diste, pues hablando como de los subsistemas políticos y demás cosas, es como ya más a un enfoque más organizado, pues viendo los diferentes actores y demás, si no me equivoco, si es así. En realidad, acá todos los criterios que les estoy planteando son pensando en proyectos específicos, o sea, proyectos que ustedes puedan se puedan desarrollar territorialmente o que ya se están desarrollando territorialmente. No se refiere a una política pública, por ejemplo, amplia como abstracta. Por ejemplo, vamos a diseñar un plan de gestión territorial para el país y que es sin perjuicio de que se puedan incorporar algunas de estas prácticas, sino que más específicamente cuando queremos aplicar esta práctica a nivel territorial, específicamente tal vez subnacional, de gobiernos locales, por ejemplo, un municipio, una provincia,
porque la idea de estas buenas prácticas, especialmente cuando uno habla de enfoques participativos, uno, si bien podría uno hacer un plebiscito a nivel nacional, es mucho más difícil que, por ejemplo, en mi país somos 19 millones, que conversemos con los 19 millones. Me imagino que en los países, en el resto de los países de la región vive más gente. Entonces, es mucho más difícil que se pueda tal vez hacer este tipo de prácticas a gran escala. Tú puedes abrir procesos de consulta, pero se va a ir difuminando tal vez esa vinculación que pueda haber entre el equipo que diseña la política y la población o los grupos humanos respecto a los cuales se incorporan en la consulta. Eso, Andrea. Bueno, voy a seguir entonces avanzando. Las buenas prácticas de las que vamos a hablar ahora son 5 buenas prácticas que aquí puse muy entre signos de interrogación, porque sobre todo aprovechando que acá hay una diversidad de personas de la región, también, y por la historia que les contaba al principio, podemos cuestionar si son o no son buenas prácticas. Entonces vamos a hablar sobre el manejo forestal comunitario de la Reserva de la Biosfera Maya. Vamos a conversar sobre un proyecto que es el MAPCO, que se refiere a manglares, pastos marinos y comunidades locales. El otro es el pago por servicios ambientales que hay en Costa Rica en el marco del programa Red Más, el Fondo para Protección del Agua de Quito, el FONAC y el canje de deuda por conservación de la naturaleza en Isla Galápagos. Como yo les había conversado, aquí hay distintas prácticas que incorporan distintas formas de trabajar. Por ejemplo, el tema del MAPCO, el manejo forestal comunitario, tienen visiones también de comunidad y de gestión territorial que, por ejemplo, divergen de instrumentos más financieros como es el Fondo para la Protección del Agua o el canje de deuda por conservación. Y hay otros que tienen enfoques mixtos, como el pago por servicios ambientales en Costa Rica, que si bien tiene un enfoque territorial, involucra también una suerte de subsidio o de cierre de la brecha entre el valor de mercado, de por ejemplo talar un bosque, versus el valor de conservar ese bosque. Entonces, un primer ejemplo, y acá podemos discutirlo y me encantaría que hubiera alguien de México o Guatemala que nos pudiera contar si cree que esto es o no una buena práctica, es el caso del manejo forestal comunitario de la Reserva de la Biosfera Maya. Este sistema se viene aplicando hace ya más de 2 décadas y es un sistema que primero realizó una determinación de la tenencia de la tierra, y acá, como yo les había comentado, el tema de la tenencia de la tierra no es necesariamente un título de propiedad, sino que alude a quien efectivamente cuida y aprovecha esa tierra. Y generó un sistema forestal donde se trabaja con un bosque específicamente nativo, y este bosque tiene ciertas características muy interesantes. Acá son hectáreas de bosque, que implica que no una sola persona puede ir y realizar el cuidado del bosque. Y tiene formas distintas de aplicarse porque esta biosfera maya, el territorio es transfronterizo, entonces tiene una aplicación en México y tiene una aplicación en Guatemala respecto de la forma en que se realiza este manejo. En México, por ejemplo, están los ejidales, que ahí, si lo estoy diciendo mal, alguien me corrige, pero es un modo de tenencia colectiva de la tierra, en donde en definitiva son comunidades locales, no necesariamente indígenas, que tienen la propiedad y reciben justamente los beneficios del manejo forestal, versus lo que ocurre en Guatemala, que son casi en su totalidad comunidades indígenas. Y en el caso de México, estos ejidales son una forma de tenencia de la tierra a perpetuidad, que se entrega en forma colectiva a una comunidad, versus el manejo que ocurre en Guatemala, que son concesiones, que son a 25 años, que entregó en su minuto el gobierno, y una vez hecha la evaluación de cómo habían sido los resultados, que en Guatemala fueron muy exitosos, el gobierno renovó estas concesiones, renovó 9 concesiones y además entregó 2 concesiones adicionales para este manejo. ¿Cómo funciona este manejo forestal? Las propias comunidades son las que cultivan acá los bosques y aprovechan estos bosques justamente como se tala el bosque, pero se tala de una manera planificada. Se realiza justamente no una tala depredadora que en definitiva acabe o arrase con el bosque, y además la tala que se realiza es una tala que involucra especies nativas, no un monocultivo, lo que también ha impactado en
por ejemplo, el aumento del dosel del bosque. El dosel del bosque es la parte superior, las copas de los árboles, donde se calcula que había aproximadamente el 60% de la biodiversidad en un bosque. Entonces, súper relevante en este caso porque aquí la comunidad lo que ha hecho es no solo tener nuevos medios de vida a través de una suerte de industria forestal, sino también generar también un espacio seguro para la biodiversidad, ya sea flora o fauna, que habite en ese bosque. Estas comunidades han obtenido una certificación internacional que es la FSC, y acá, nuevamente, si ustedes tienen una visión distinta a la FSC y creen que es discutible ese tipo de sellos y en realidad, o por ejemplo respecto a los sellos en general, también lo podemos discutir y acá es solamente presentar un ejemplo. Y en este caso, algo que ha tenido buenos resultados es que, por ejemplo, este bosque solo tiene alrededor de un 2% de deforestación versus el 12% que existe en las zonas inmediatamente aledañas a la reserva de la biosfera maya. Entonces, son porcentajes muy bajos de deforestación gracias a este manejo programado, regulado que hay del bosque. Y además son las propias comunidades las que se benefician. Entonces, aquí es donde hablábamos, por ejemplo, de estas buenas prácticas de comanejo. Entonces, acá existió por un lado la integración de conocimientos locales, existió también la participación plena y efectiva de las comunidades, además hubo un mapeo de actores adecuados, se reconocieron derechos colectivos en la tenencia de la tierra, y por otro lado se generan situaciones de comanejo, y además hay una identificación de los actores institucionales, lo que permite que esto se sustente en el tiempo, porque, por ejemplo, en el caso de Guatemala existen concesiones y en el caso de México hay ejidales. Y nuevamente, si me equivoqué en la pronunciación, me dicen. Otro caso que es muy interesante y que está en desarrollo, este es un proyecto que ha tenido varias etapas. Yo les voy a hablar de la primera etapa, que fue la etapa de investigación. Acá un proyecto no es un proyecto que de un día para otro el proyecto se termina su curso y ya totalmente implementado. Muchas veces se hace un levantamiento y es el caso de los manglares y pastos marinos en Colombia, en la zona de La Guajira, que se empezó a realizar un levantamiento sobre la importancia de los pastos marinos que tienen un aporte increíble como sumideros de carbono y son muy desconocidos, además de una vinculación con la conservación de los manglares que estaban en riesgo por diversos elementos como son la deforestación, la erosión costera, la contaminación de las aguas, la eutrofización, y se empezó a realizar un trabajo con las comunidades locales de integrar sus experiencias en torno al manglar, sus conocimientos tradicionales en torno a esa área, y además sensibilizarlas respecto a la importancia que tiene la preservación de estas áreas para justamente la adaptación al cambio climático. Entonces, acá se empezó a dar a conocer los servicios ecosistémicos que tienen este tipo de ecosistemas y la importancia de cuidarlos y que, por ejemplo, pueden proveer después de un incremento en la biomasa para, por ejemplo, la alimentación a partir de la pesca o las actividades de acuicultura artesanal, y la importancia de mantener en buen estado estos ecosistemas porque la salud de esos ecosistemas también es la salud de las economías locales. Este es un proyecto que todavía está en desarrollo, ya tuvo su primera etapa de investigación. Si ustedes lo googlean, van a poder encontrar el informe de resultados. Y ahora está ya haciendo un trabajo que lo que busca ya es empezar a generar para las comunidades también posibilidades de obtener algún tipo de beneficios a partir de la conservación y uso sostenible de estas áreas. Otra práctica que existe en la región es el pago por servicios ambientales o PCA en Costa Rica. El pago por servicios ambientales no existe solamente en Costa Rica. Por ejemplo, Argentina está muy próximo a que se genere el primer pago por servicios ambientales a partir de la implementación de su ley de bosques. Hay otros países en la región que también han empezado a trabajar en la materia. Por ejemplo, Chile está bastante avanzado en el tema, pero Costa Rica va por lejos. Costa Rica creó REDD antes de REDD. REDD+ es un programa de Naciones Unidas que busca hacer reforestación, combatir las causas de la deforestación, además de generar la conservación, el uso sostenible y la restauración de los ecosistemas. Entonces es muy interesante como proyecto, como idea forestal, y además Costa Rica lo empezó a implementar antes de que siquiera existieran, por ejemplo, las salvaguardas de Cancún, que fueron generando una suerte de elementos, y luego lo vamos a ver, por ejemplo,
el mecanismo de Varsovia. Los que sean más metidos en temas de la COP de cambio climático, ahí pueden empezar a buscar y googlear también sobre el tema. Pero Costa Rica ya había empezado a desarrollar antes esta temática y efectivamente ha sido muy interesante porque, por un lado, ha significado no solo la reducción de emisiones de carbono, que en un país como Costa Rica no es tan alto en comparación con los grandes emisores históricos, pero también ha significado una recuperación de áreas que habían estado expuestas a deforestación y cambio de uso del suelo. Y algo muy importante, ha significado también que Costa Rica haya protegido su biodiversidad, que no es solamente los bosques, sino todo lo que el bosque puede ofrecer. Y finalmente, algo que es que se dice que Costa Rica tiene una suerte de o carbono neutralidad o ya está derechamente en la carbono negatividad, o sea, la capacidad de absorción de sus bosques es inmensa. Y este pago por servicios ambientales lo que hace es cerrar la brecha entre lo que nosotros podríamos decir cuánto me cuesta, cuánto gano si talo el bosque versus cuánto gano si no lo talo y hago algún otro tipo de actividad. Si yo hago una tala salvaje, voy a ganar 100 y si solo cuido el bosque voy a ganar 50, y esa diferencia es una diferencia que es la que constituye el pago por servicios ambientales. A veces se paga 50, a veces lo que se hace es pagar hasta 30 más, entonces se cubre 50-80, y los otros 20 o se cubren con algún otro tipo de instrumento, por ejemplo, se establece un impuesto mayor a la tala, o por ejemplo, se aplican otro tipo de beneficios como subsidios para otro tipo de actividades en el área, o derechamente a veces no duele tanto esos 20 que faltan y se conserva igual. Acá, y por qué siempre uno dice buenas entre signos de interrogación, es que la crítica que hay a este tipo de procesos, y es una crítica más bien filosófica o ética, es si le podemos poner un precio al bosque. Y ahí es algo que también es un llamado de atención a que también pensemos este tipo de mecanismos, pero algo que es muy importante, y sobre todo en el enfoque de Red Más, es que es un enfoque que ha incorporado salvaguardas muy relevantes para comunidades indígenas, para las mujeres, y que ha mostrado efectivamente en países como Costa Rica de alto desarrollo de este proceso resultados efectivos no solo en la protección de la biodiversidad, sino también en la integración de las comunidades y también en la participación justa y equitativa en los beneficios. Entonces ha sido como experiencia muy interesante. Otro elemento, y acá es ya más derechamente financiero, es el Fondo para la Protección del Agua de Quito. Acá hay una suerte de asociación público-privada, donde en definitiva hay instituciones privadas que lo que hacen es generar distintos proyectos en donde se puede ayudar a paliar la escasez hídrica, y por otro lado, gracias a esa ganancia, en definitiva, en abundancia de agua, este tipo de proyectos lo que hacen es recibir algún tipo de beneficio del Estado por desarrollar medidas que permitan generar esta mayor abundancia, como por ejemplo la conservación de humedales, etc. Y además hay otros que por el aprovechamiento del agua, las ganancias que reciben por ese excedente de agua van a un fondo como tal. Ese es un fondo que se supone que se administra en forma estatal, y los intereses que genera el capital de ese fondo se utilizan nuevamente en protección de la biodiversidad, específicamente aquella que permite una mayor captación de agua. Entonces ahí uno habla de, por ejemplo, la conservación de humedales urbanos o periurbanos, pomponeras o turberas. Acá, solo haciendo el parangón con Colombia, por ejemplo, el páramo, que también tiene una capacidad hídrica súper grande. Entonces, este tipo de prácticas incorporan una suerte de mezcla de instrumentos financieros. Hay, por ejemplo, en Perú también instrumentos por infraestructura, que se recibe una suerte de subsidio por desarrollar infraestructura que beneficie a la biodiversidad. O sea, por ejemplo, infraestructura que evite la erosión costera. Entonces, como se evita la erosión costera, se evita la pérdida de ecosistemas costeros. Acá nuevamente surge la pregunta ética respecto de si hay algún valor o se debería premiar por no poner en peligro la seguridad hídrica.
y se debería entregar un pago monetario. Pero esos son temas que se preguntan. Y por otro lado, también el tema de la participación, porque a veces estos proyectos se desarrollan, claro, por instituciones privadas y puede que funcione bien, pero a la vez se dice, ¿por qué no son las comunidades las que gestionan su propia agua? Entonces, estas son temáticas que a veces se pueden ver como falencias en estos proyectos. Y otra práctica, que aquí también se cuestiona mucho si es una buena práctica, es el canje de deuda por conservación. Y acá es el caso de las Islas Galápagos, solo lo puse como ejemplo, porque en verdad lo que me interesa como conversar tal vez es más sobre el sistema de canje de deuda, porque esta es el canje de deuda más grande en la historia de la humanidad, así lo anunció el presidente Lasso cuando contó al mundo sobre este gran proyecto. Y lo que hace el canje de deuda es que, por ejemplo, un país, en el caso de Ecuador eran alrededor de 1.600 millones de dólares que tenía de deuda, y canjeó esa deuda por un fondo de 405 millones que va a poder invertir exclusivamente en conservación, y sustituyó su deuda de 1.600 millones por una deuda de 600 millones de dólares. Acá la gran crítica que se hace es que en realidad no es que uno esté canjeando deuda por conservación, que un país quede sin deuda, sino que efectivamente lo que se está haciendo es contraer un nuevo crédito. Y hay una gran crítica que se realiza a este tipo de procesos, es que lo que se está haciendo en definitiva es que los países del sur global seguimos pagando por nuestro propio cuidado de la biodiversidad en lugar de que sean los países del norte global los que lo hagan. Y ahí también se dice que lo otro que se hace es perpetuar una situación de dependencia crediticia, especialmente en países que ya no cuentan con los recursos suficientes ni siquiera para satisfacer necesidades básicas del desarrollo, como es el tema de la pobreza, el hambre o la educación. Entonces son críticas que se realizan a este tipo de modelos, pero por otro lado también se habla de la posibilidad de disponer de más recursos para la conservación de la biodiversidad, y en el caso de esta práctica se hablaría de que aquí habría una suerte de fideicomiso a perpetuidad que permitiría generar por los intereses del capital el dinero suficiente para poder conservar esta belleza natural que finalmente las Islas Galápagos. Yo, antes de invitarles a como la parte reflexiva, quería pedirles si tienen alguna opinión o duda respecto a esta parte. Perdón por tal vez pasarme un poco ahí de la hora. Como la vez pasada también habíamos avanzado 1 hora y media, decidí cómo usarla para traer más estos elementos y tratar igual ahí de que puedan tener un debate más informado también en los grupos de trabajo, pero dejo abierto el micrófono por si alguien tiene alguna duda respecto de alguno de estos mecanismos. Bueno, Patsy, muchas gracias. Nada, obviamente que si nos pasamos un poquito, no hay problema, estuvo muy interesante. Así que si alguno quiere hacer Bueno, alguna pregunta sí. o comentario, puede levantar la mano o abrir el micrófono directamente. Gracias, Mica. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces solo voy a hacer el cierre motivacional e inspiracional de esta sesión, y ahí igual dejo abierto el debate por si hay dudas finales. Solamente quiero invitarles a ser parte del cambio, y ser parte del cambio significa también hacer esta parte del cambio como juventudes informadas. Creo que también si nosotros queremos tener una participación incidente, una participación efectiva, lo primero que tenemos que hacer es hacer lo mismo que queremos pedirle a los tomadores de decisión. Informen, que abran los espacios de participación. Entonces también nosotros tenemos que ser informados, tenemos que tener la información y ser capaces de procesar esa información, y sobre todo también, una vez que tengamos ese acceso a la información, transmitirlo a otros en palabras sencillas. Muchas personas no conocen este tipo de elementos, y muchas veces por desconocimiento y no por mala fe no se aplican este tipo de prácticas. Y estas prácticas no son prácticas que necesariamente tienen que aplicarse si ustedes están en una posición de tomador de decisión, sino que también son prácticas que las pueden, por ejemplo, aquellos que ya hayan iniciado su vida laboral, la pueden aplicar en sus propios espacios de trabajo, empezar a aplicar este tipo de ópticas y ya no pensar solamente en una gobernanza transformativa para la biodiversidad, sino para una gobernanza transformativa en general, y ir trabajando por ese cambio transformativo que es tan importante también en nuestra sociedad.
Y aquí solo dejarles una frase de Jane Goodall que dice que no se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decir qué tipo de diferencia queremos hacer. Y hoy yo quiero invitarles a que ustedes hagan una diferencia que sea incidente, que sea real, que ustedes puedan abrir los espacios, no para que sea un espacio para el ego o el propio como enriquecimiento, sino que sea también un espacio para enriquecer a otros, para hacer brillar a otros y para también generar... Gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta para cerrar. Hay unos comentarios en el chat, me parece. Sí, durante la sesión algunos iban poniendo comentarios sobre los mecanismos. Por ejemplo, Priscila de Los Ángeles, no sé si todavía está presente, pero había Sí, comentado ahí que comentaba el tema de algunas guías de incorporación de género. Kiara acá estaba consultando sobre cómo ayudar desde la participación ciudadana en implementar los planes de adaptación de los gobiernos regionales. Eso va a depender de cada país qué mecanismos tienen, pero yo les invito a que principalmente se informen de qué mecanismos hay. Muchas veces existen esos mecanismos y acudir también a los gobiernos locales y fiscalizar. Uno puede hacer eso, uno puede pedir información, uno puede hablar con su autoridad local y pedir en qué estado está esto implementado. Entonces también es importante también que el primer paso es informarse de qué está, de cómo puedo acudir a mi autoridad y de ahí también ir generando ese link de información para saber, en definitiva, identificar en su país qué mecanismos hay para acceder a esa información, qué mecanismos hay para participar. Entonces eso es súper importante. Hilda, ¿tienes una pregunta? Sí, Patsy, otra vez yo. Ahí tengo un comentario. De todas estas buenas prácticas que mencionaste, tal vez no lo alcancé a escuchar. ¿Alguna de estas buenas prácticas tienen que ver con el Fondo Verde del Clima? Bueno, porque supongo que estas buenas prácticas pues tienen que estar financiadas por algún ente, puede ser un gobierno local, bueno, porque el financiamiento climático pues puede ser pues internacional o etcétera. Me refiero porque, solo comentarlo, ¿no? Depende muchas veces de quién está financiando esto. Por ejemplo, en el caso del Fondo Verde del Clima, si hay como, si no mal recuerdo, como un apartado en el cual, pues, puedes mencionar que no se está haciendo bien, o no se está, aplicando bien este proyecto, por ejemplo, ¿no? Y entonces, muchas veces, también este fondo tiene perspectiva de género y en los proyectos pues sí deben de tener esa perspectiva y era como un poco como como ese punto porque es que estoy tratando de buscar en mis correos, pero hay un grupo de sociedad civil que nos estamos manteniendo en constante comunicación y pues menciona, ¿no? De, por cierto, en tal eh, país está aplicando esto del Fondo Verde y pues ahorita está como un tipo de como consulta o algo así. Entonces, era más como esa mi duda si alguno de los que mencionaste tienen que ver con el Fondo Verde del Clima y si no, pues bueno, solo era también un comentario por si en algún compañero en alguno de sus países está esto, pues que puedan conocer esto, que sí hay como 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 diálogo, por así decirlo. Muchas gracias, Hilda. En el caso, uno que comenté pero que no salía en el slide es el caso de Argentina. En Argentina hay una implementación que está vinculada con el Fondo Verde. Hay otros países, si no me equivoco, en la región que también hacen pagos por servicios ambientales que están financiados por el Fondo Verde o por el JEF. Hay algunos que están también financiados por el JEF porque algunos pagos por servicios ambientales caen en RedMás. RedMás es uno de los sistemas que tiene la Convención de Marco de Cambio Climático para justamente la implementación como de medidas de mitigación. Entonces, bajo eso está incluido también en el marco en el marco de los mercados de carbono. Entonces, ahí también el JEF tiene algunas asignaciones para proyectos.
Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el pago por servicios ambientales se hace porque hay una destinación legal, se destina una parte del presupuesto nacional para financiar este pago por servicios ambientales. Entonces, hay distintas formas en que los gobiernos han estado manejando este tipo de actividades. Y también, por ejemplo, en el caso de la biosfera maya, si bien en el principio se recibió justamente un aporte estatal para el desarrollo del proyecto, los beneficios de del comanejo o la cogestión de estos bosques ya hoy permiten como que sea una iniciativa más bien autogestionada y que en definitiva las comunidades reciban estos beneficios y los puedan reinvertir y utilizar y tomar las utilidades también para su propio beneficio. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Francis. Yo más es un comentario referente a este tema del canje de la deuda externa con lo de las Islas Galápagos. Yo no sé si es que es mi perspectiva o tal vez me puedes corregir. O sea, es medio congruente, o sea, como que no sé si es que sea tanto una práctica 100% positiva, porque muchas personas aquí en el Ecuador lo hemos tomado como más bien como una cierta venta de las Islas Galápagos a una entidad externa al país, ¿no? Entonces, no sé si es que esto también perjudica en el aspecto de que pueda permitir como que prácticas políticas de otra entidad externa al país para manejar y hacer uso de las Islas Galápagos, o sea, de acuerdo, porque ellos en cierta forma no es que nos van a dar esos aspectos positivos de eh, disminuir nuestra deuda externa, pero por nada, sino que hay que implementar como que un canje, como se diría, o sea, un beneficio también para las personas que nos apoyan, se podría decir. Entonces, esa es mi duda, porque muchas personas aquí lo hemos tomado como que así prácticamente como que o sea, muchas personas han comentado de que en pocas se le ha vendido a las Islas Galápagos a una entidad externa. Muchas gracias, Francis, por el comentario. Efectivamente, esta es una política que recién se anunció, entonces no es una política que ya está implementada y por lo mismo también creo que genera muchas posiciones, ¿cómo explicarlo? Muchas posiciones divergentes, porque también no sabemos exactamente cómo va a ser en la Como implementación. contradictorias. Claro, conocemos cuál fue el mecanismo financiero, pero no conocemos todavía cómo se va a aplicar y en ese sentido existen todavía dudas. Es primera vez que hay un canje que sea de esta envergadura. Ha habido canjes en muchas menor dimensiones en otros países. Entonces también eso lleva a que nos preguntemos cómo se va a implementar o no. Entonces ahí uno puede decir, esta es una noticia agridulce o tal vez es una noticia que nos mantiene en expectativa de cómo va a ser aplicado y yo creo que es súper interesante observarlo a nivel regional porque tenemos que ver cómo se desarrolla para saber también cómo este tipo de proyectos podrían también replicarse o tal vez no quieran replicarse en el resto de la región. Entonces, muchas gracias por el comentario, Francis, y qué bueno también traer la perspectiva desde las personas en Ecuador, porque creo que algo que también es súper positivo y bueno, también con la experiencia personal que les contaba al principio, a veces uno desde afuera ve algo como súper bueno y tal vez los mismos ciudadanos del país dicen, no, en realidad esto no es súper bueno, en verdad esto o fue una venta de humo o en realidad esto no trae lo que promete o tal vez es súper bueno, pero entonces es súper enriquecer también tener esa perspectiva. Sergio creo que también tenía una pregunta. No sé ahí si podemos tener otra pregunta, Mica. Sí, un ratito más. Me parece que sí, Sergio tenía una consulta desde hoy que la hago. Sí, más o menos la consulta va relacionada a lo que decía la compañera que me ha antecedido. Justamente en el caso ecuatoriano y boliviano, tenemos marcos constitucionales pues, que nos permiten, o bueno,
nos evitan y nos impiden, por ejemplo, entrar al mercado de carbono y a otros mecanismos de financiamiento que tienen que ver con el uso del medio ambiente o de los sistemas de vida para bienes o fines económicos que van a nuevamente repetir sistemas extractivistas, ¿no? Son marcos constitucionales que son expresiones o acuerdos locales o estatales, por así decirlo, pero de la población, que también emanan en muchos casos, en el caso de Bolivia, del pedido de los territorios y pueblos indígenas, ¿no? Si bien en el penúltimo informe de la IPCC decía la importancia de los servicios ecosistémicos que pueden ofrecer los distintos ecosistemas que se tienen en Latinoamérica y en otras partes de nuestro globo, ¿cuál pueden ser otros mecanismos que no tengan que ver con deuda por clima o mercados de carbono que puedan aportar también a conservar la biodiversidad, ¿no? Porque entendemos que hay marcos constitucionales que lo impiden, por ejemplo, en el caso de Bolivia y el Ecuador, solo por dar un ejemplo. Bueno, ahí creo que el principal es el pago por sistema, o sea, el pago por servicios ambientales. Como por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el pago por servicios ambientales se enmarca no en el tema de los mercados de carbono, ya sea un mercado voluntario o en los mecanismos no mercados del artículo 6 de la Convención Marco, sino que se enmarca dentro de una ley del país. Entonces, está amparado finalmente en una práctica interna y no en que exista un mercado internacional que realice los pagos por los servicios ambientales. Entonces, ese es un ejemplo de un mecanismo de mercado que está fuera de, por ejemplo, estos otros tipos de mecanismos de mercados de carbono que, por ejemplo, lo que tú comentabas, estarían prohibidos en sus sistemas. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Viendo que no hay más preguntas, ahí también gracias, Mica, por también todo el tiempo y el apoyo técnico, y agradecer también a Ignacio por también su apoyo técnico. Y bueno, muchas gracias a todos por asistir hoy y espero que haya... No digo que sea más claro, porque creo que ahora es mucho más confuso con la cantidad de criterios que tienen, pero espero que puedan revisar ahí la clase más adelante y la puedan usar esta sesión como un espacio para que también puedan tal vez ahí analizar o ver si se cumple alguno u otro de estos criterios en las buenas prácticas que ya han empezado a escoger para el trabajo que están haciendo en biodiversidad para la RCOI. Así que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la paciencia, les mando un abrazo enorme. Y eso, hasta Bueno, que nos volvamos a ver, ay, no sé. muchas gracias, Patsy. Bueno, antes de que nos vayamos todos, les voy a pedir, por favor, si pueden prender un minutito la cámara para hacer una foto grupal. Nada, de nuevo agradecerte, Patsy, la verdad que fue muchísima información, muy completa la charla, nos llevamos un montón de material para trabajar en el equipo de biodiversidad y nada, muchas gracias como siempre por asistir, por participar. Bueno, a ver. ¿Están listos? Díganme, ¿Listas? Recoy. Vamos. Vamos. Vale. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Recoy. Ah. Muy bien. Bien, y nuevamente agradecerles a cada una de ustedes y cada uno de ustedes por su participación y a Patsy por las tremendas explicaciones. A mí por lo menos me queda la película mucho más clara con respecto a cómo se está desarrollando el tema de la biodiversidad en la región y también me quedo con ejemplos muy concretos de buenas iniciativas que se han levantado y cómo se pueden cuestionar también cada una de las medidas que se van tomando a distintas escalas dentro de lo que es la región. Así que muchísimas gracias, Patsy, muchísimas gracias a todas las personas que participaron en la sesión de hoy y muchas gracias también a Mika por estar moderando en esta instancia. Bueno, Nos despedimos por ahora y que tengan una Un muy buena abrazo. noche, tarde, día y el resto de semana.
Bye bye.